Buenas tardes con todos y todas. Les damos la bienvenida al webinar titulado Impacto de la dolarización oficial en economías latinoamericanas, desarrollado en el marco del curso de Finanzas Internacionales. Mi nombre es Sharon Greti Buenolino y tengo el gusto de acompañarlos como moderadora en esta jornada. Hoy abordaremos casos clave de países que han adaptado el dólar como moneda oficial, evaluando los efectos económicos que esto ha generado en cada contexto. Ahora vamos con unas indicaciones breves. Les pedimos mantener sus micrófonos apagados para asegurar una presentación ordenada. Pueden dejar sus comentarios o impresiones en el chat durante el desarrollo del webinar y a continuación presentaré brevemente a los expositores que participarán en esta tarde y el orden de intervención. Iniciamos con Jordan, quien presentará una visión introductoria sobre el concepto de dolarización y su aplicación en América Latina. Adelante, Jordan. Listo. Muchas gracias por el pase, señorita moderadora. Vamos a hablar un poco del contexto general, ¿no? Para comenzar, quiero dar un contexto, pues, sobre todo lo que es la dolarización en todo el ámbito latinoamericano, ¿no? Muchos países latinoamericanos, pues, enfrentan crisis monetarias, ¿no? Devaluaciones constantes. Por ejemplo, aquí en Perú, aunque mantenemos el sol, pues, en 3.6, 3.7, 3.8 de dólar, siempre existe, pues, el debate de si es que la dolarización sería, pues, una solución para los problemas como la inflación o la fuga de capitales. Es una de las posibles soluciones. Existe ese debate entre economistas aún en Perú. En todo el ámbito de América Latina en general, pues comparte problemas pues comunes, ¿no? Como la inflación alta, lo que popularmente lo llamamos como hiperinflación, cuando ya los índices de inflación alcanzan cifras colosales, y la salida de dinero, ¿no? Lo que conocemos como fuga de capitales pues hacia otros países. Esto genera pues lo que es la inestabilidad. En este contexto pues tenemos pues tres países, lo que son Panamá, Ecuador y Salvador, que a lo largo de la exposición se va a ir desarrollando, que son pues tres países que adoptaron el dólar como su moneda oficial. En estos tres países latinoamericanos pues cambiaron su moneda nacional por los dólares, su moneda nacional principal por un dólar estadounidense, ¿no? Buscando pues no es más que la estabilidad económica y financiera. Ya. Cuando hablamos nosotros de dolarizar, vamos a hablar de un tema que es esencial. Siguiente diapositiva, por favor. Ya. Ahora vamos a entrar en el contexto de qué es dolarizar, ¿ya? Dolarizar, pues, no es más que la sustitución de la moneda local por el dólar estadounidense, ¿no? Como su nombre lo dice, dolarizar. Esto puede hacerse, pues, de dos formas, principalmente las que más conocemos, pues, de manera oficial, que es, pues, cuando el gobierno adopta el dólar como lo que es la única moneda legal, ¿no? De transcurso en el país. O de facto, lo que es, pues, que es cuando la población usa dólares de forma generalizada sin que exista una ley que los obligue, ¿ya? ¿Ya? Pero, ¿cuál es el objetivo de lo que es dolarizar? Pues tenemos tres objetivos principales, ¿ya? Principalmente es frenar la inflación, ¿no? Frenar la inflación de que este porcentaje del índice de inflación no suba mucho. Es que se mantenga, pues, en números bajos, ¿no? 2.4, 2.5, como es el caso de Perú. Segundo, que es promover la inversión, ¿ya? Cuando nosotros queremos dolarizar, queremos evitar la fuga de capitales en Perú, la fuga de capitales en El Salvador. Por eso es que buscan, o es una posible solución, dolarizar. Y por último, que estabilizar la economía, ¿no? Es decir, de que mantener en equilibrio todo lo que es política económica, de mantener todo el dinero, de la evaluación de dinero en circulación en todo el ámbito peruano, ámbito, pues, el ámbito salvadoreño, etc. Pero ¿qué implica dolarizar? Principalmente, pues, se busca frenar la inflación, ya que el país, pues, adopta la estabilidad del dólar, porque el dólar es una moneda estable a nivel de comercialización a nivel mundial. También se busca, pues, atraer más inversión, ¿no? Porque genera confianza en los inversionistas. Y en general, su objetivo, pues, es mantener en equilibrio toda la economía, aunque esto también significa perder el control sobre la política monetaria. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una política monetaria en el Perú, que es la política fiscal, y cuando hablamos de todo el dinero, de la evaluación del dinero que está circulando en Perú o el que está circulando, pues, en Ecuador, porque nosotros perdemos esa autonomía porque estamos cambiando al dólar. Ya estamos perdiendo lo que es la estabilidad económica.
ya que el país pues ya no puede emitir su propia moneda, porque el Perú como que no puede emitir dólares, nadie emite dólares, entonces por eso, solo hay alguien que emite dólares. Entonces, pues, cuando ya no puede emitir su propia moneda, pues ni manejar esa tasa de interés, pues que pierde pues su autonomía monetaria. Siguiente, por favor. Listo. En esta diapositiva pues tenemos pues cómo clasificamos, ¿no? Vamos a hablar finalmente pues de cómo se clasifica la dolarización, ¿ya? Primero tenemos pues la dolarización oficial, ¿no? Que es cuando se sustituye totalmente la moneda nacional, es decir, transformarla en su totalidad pues por el dólar, ¿no? Convirtiéndose pues en la única moneda de curso legal que está permitido en este caso, ¿no? El país, es decir, que el país renuncia pues a su soberanía monetaria y adopta la política monetaria de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque pierde autonomía monetaria, ya no emite pues el sol peruano, ya no se puede emitir, entonces perdemos la política monetaria. Estos ejemplos son claros pues que se van a hablar después en el caso de Ecuador y El Salvador, ¿no? Luego tenemos la dolarización semioficial, que es cuando pues el dólar pues coexiste legalmente con la moneda nacional. O sea, ambas se usan en transacciones, ¿no? Puedes hacer transacciones en soles y transacciones pues en dólares. Aunque la moneda local, pues o sea, aunque la moneda local sigue siendo oficial, el dólar tiene una gran presencia. ¿Por qué? Porque comercializamos en dólares. Especialmente pues lo que es en el sector privado, ¿no? Porque el sector privado está invirtiendo, está gastando, es por eso que se comercializa en dólares. Ya, pero ¿cuál es la consecuencia? Es que esto da flexibilidad monetaria y busca generar más estabilidad y confianza. Ese es como que el único objetivo. Y un ejemplo, pues, de este tipo es Perú, ¿no? Pues Perú comercializa en dólares, comercializa en soles, y eso es un ejemplo claro, ¿no? Y por último tenemos la dolarización de facto, ¿no? Que es el uso generalizado, pues, del dólar sin respaldo legal ni oficial, ¿ya? Pues esto surge voluntariamente cuando hay crisis. Por ejemplo, la hiperinflación, pues en Perú recuerden que llegamos a unas cifras colosales, 7000%. O también lo que conocemos como devaluación de la moneda local, ¿no? De que la moneda pues ha sufrido tantas malas decisiones de que se ha devaluado totalmente la moneda local, ¿no? Entonces, pues esto es porque simplemente esta dolarización de facto no es promovida, ¿no? Por el Estado, es decir, de que esto como que no garantiza que se va a solucionar tu economía, pero genera muchos retos para la política económica. Con eso terminamos toda la parte introductoria y doy paso a la señorita moderadora. Gracias, Jordan. Esa visión panorámica es clave para entender por qué algunos países consideraron la dolarización como una salida viable en medio de crisis severas. A continuación, damos pase a Eliane, quien nos explicará los conceptos fundamentales como la dolarización oficial de facto y parcial. Adelante, Eliane. Gracias, señorita moderadora. Em, bueno, los conceptos y modalidades de dolarización. Se sabe que la dolarización se define como el proceso mediante el cual un economista adopta una moneda extranjera, ¿no? Que es el dólar estadounidense, y esta es una sustitución parcial o total de su propia moneda. Hay diferentes modelos macroeconómicos relevantes, como el modelo de Munell-Fleming, la teoría de credibilidad, el modelo de riesgo cambiario y prima de riesgo. El modelo de Munell-Fleming es el tipo de cambio que está fijo y es de alta movilidad de capitales, y la política monetaria pierde efectividad y la fiscal se convierte en el principal instrumento de estabilización. También que el modelo teoría de credibilidad, que ancla la moneda nacional al dólar y reduce el sesgo de inflacionario del Banco Central. También mejora la expectativa de los agentes y reduciendo las primas de riesgo. El modelo de riesgo cambiario y prima de riesgo. Estiman como la eliminación de tipo de cambio local y reduce la volatilidad de los flujos de capital y, y los costos de endeudamiento externo. Ahora los modelos macroeconómicos
relevantes. Bueno, este modelo luego los impactos previstos de la dolarización. Que este es por ejemplo, está la estabilidad macroeconómica, inflación, el tipo de cambio y balance de pagos, el sistema financiero y acceso al crédito. La estabilidad de macroeconómica, inflación, que es la adopción del dólar, que suele asociarse a una caída drástica de la inflación, que importa la disciplina monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. El tipo de cambio y balance de pagos. Esta dolarización oficial desaparece el riesgo de devaluación de la moneda local y esto hace que se estabilice el tipo de cambio y también mejore las condiciones de balance de pago. También el sistema financiero y acceso al crédito. Es la dolarización que refuerza la liquidez en dólares y la confianza en el sistema bancario, reduciendo las tasas de interés en moneda dura. Gracias. Doy siguiente paso. Excelente presentación, Eliane. Ahora tenemos una base sólida para diferenciar entre los distintos tipos de dolarización y sus implicancias. Ahora me corresponde desarrollar el caso de Ecuador, uno de los ejemplos más conocidos de la dolarización oficial en América Latina. Buenas tardes, mi nombre es Sharon Greti Bonolino y voy a exponer el impacto de la dolarización oficial en la economía ecuatoriana. Este análisis forma parte del curso de Finanzas Internacionales y se centra en los resultados macroeconómicos que tuvo Ecuador después de adoptar el dólar como moneda oficial en el año 2000. Ahora vamos con la inflación y PBI tras la dolarización. Empezamos analizando dos variables clave, la inflación y el crecimiento del PBI. Como se muestra en el gráfico, en el año 2000 la inflación era extremadamente alta, alcanzando más del 90% debido a la crisis económica. Sin embargo, con la dolarización, la inflación bajó drásticamente al 9% en 2001, y desde entonces se ha mantenido en un solo dígito, lo que muestra una fuerte estabilidad de precios. Por otro lado, el Producto Bruto Interno en el año 2000 cayó a menos 7.3%. Comenzó a recuperarse desde 2001, con un crecimiento promedio cercano al 4% anual durante la década siguiente. Esto muestra que la dolarización generó un entorno más predecible y estable, propicio para la recuperación económica. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora iremos con la reducción de la pobreza. En esta diapositiva veremos cómo la estabilidad económica también tuvo un impacto positivo en la reducción de la pobreza. En el gráfico se puede observar que entre 2006 y 2014 la pobreza total bajó del 37.6% al 22.5%, mientras que la pobreza extrema se redujo de 16.9% a 8.7%. Esta mejora se debe en parte a la estabilidad de precios, el crecimiento económico y también a programas sociales más eficientes durante ese periodo. La dolarización ayudó a crear un entorno macroeconómico más sólido, lo cual permitió implementar mejoras en las políticas públicas. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora seguiremos con las remesas y su impacto. Otra variable importante es el rol de las remesas familiares. Ecuador recibió cantidades crecientes de remesas desde el exterior, específicamente de migrantes en Estados Unidos y España. En el gráfico podemos observar cómo a partir de 2007 el monto de remesas supera los 3.500 millones de dólares por año. Esto representó una entrada muy significativa de divisas. Esta entrada de dinero ayudó a muchas familias a cubrir necesidades básicas y tuvo un impacto directo en la reducción de la pobreza relativa, tanto en zonas urbanas como rurales. Siguiente diapositiva, por favor.
Ahora veremos el desempleo y subempleo antes y después. Antes de la dolarización, en 1999, Ecuador atravesaba una crisis severa. El desempleo llegó a 14.4% y el subempleo superaba el 50%. Con la implementación del dólar y la estabilidad económica, la situación laboral comenzó a mejorar. Para el año 2005, el desempleo bajó al 8% y el subempleo se redujo al 42.8%. Aunque no se erradicó totalmente el subempleo, esta mejora es un indicador positivo del efecto que tuvo la dolarización en el mercado laboral. Siguiente diapositiva, por favor. Para finalizar, tenemos las conclusiones en el caso de Ecuador. La dolarización en Ecuador generó beneficios macroeconómicos importantes, como el control efectivo de la inflación, el crecimiento sostenido del PBI, la reducción significativa de la pobreza y del desempleo. Sin embargo, también hay limitaciones. Ecuador perdió autonomía monetaria y depende más del entorno externo, incluyendo remesas y precios del petróleo. Aún así, podemos decir que en general la dolarización tuvo un impacto positivo en la economía ecuatoriana durante los primeros años de implementación. Gracias. Continuando con el análisis, damos pase a Zulema, quien nos hablará sobre el caso de El Salvador, que adoptó el dólar en un contexto diferente al de Ecuador. Adelante, Zulema. Listo, muchas gracias. Bueno, primero hay que analizar qué sucedió en el caso de El Salvador. Antes de la dolarización hubo mucho conflicto social durante los años 80 debido a una guerra civil. Sin embargo, en los años ya 92 vemos que hay un acuerdo de paz, lo que se esperaba que haya, o, bueno, que exista un crecimiento económico. Sin embargo, existió todo lo contrario, que era más que todo se enfrentaban hacia un estancamiento económico, había bajo crecimiento económico, incrementaba la pobreza, por lo cual decidieron tomar una medida ya en el 2001, donde ya se evidenció la toma de medida de la dolarización como esta estructura rígida que no podría permitir a que haya exista una soberanía monetaria dentro del país, por lo cual se va a evidenciar tantas consecuencias a partir de 2001, porque justo señalan de que a partir del año 2001 en enero hubo un terremoto en El Salvador donde el gobierno no pudo realizar situaciones o medidas económicas para solventar gastos debido a este terremoto. Entonces ahí se evidenció que hay una apuesta política una apuesta política muy arriesgada, que tanto priorizó más la imagen de estabilidad por encima de la transformación de estructura real del país. Vamos a ver el análisis. Siguiente diapositiva, por favor. Este análisis fue en base al Banco Central de Reserva de El Salvador, donde hemos encontrado información de los años 81, desde el 81 hasta el 91, donde justo sucedió esta guerra civil, y en los años posteriores, en el año 2020 hasta el 2030, que ya está haciendo información proyectada de lo que está sucediendo actualmente en El Salvador y lo que podrá suceder acá unos 6 años, ¿no? Pero vamos en el contexto del 81 al 91, donde evidenciamos pues que hay esa drástica elevación de la inflación pero también cabe señalar de que hemos dado por dos variables, una que es el PBI y otra que es de la inflación. Sin embargo, en el 81 y 91 no existía esta información de la inflación, sino estaba la información del índice del precio del consumidor, que también daría un equivalente, ¿no? Por lo cual nosotros podemos evidenciar de que hubo una pérdida una pérdida constante del poder adquisitivo de la moneda, por lo cual decidieron pues la toma de la dolarización. Sin embargo, también existe lo que es el impacto social de que la gran mayoría de salvadoreños estaban en desacuerdo con ese tipo de medida porque consideraban que tenían un mejor estilo de vida, una calidad de vida cuando tenían el colón salvadoreño, que era la moneda del país. Pero, ¿qué sucede con la dolarización? Actualmente, bueno, desde el 2020 hasta el 2030, evidenciamos que sí existe una inflación, pero va en conjunto o al lado paralelo del crecimiento económico.
Sin embargo, no hay ese crecimiento económico que se buscaba, ¿no? De que sea alzante. Sin embargo, se puede ver que hay un crecimiento que es estable, que se puede controlar, igualmente que la inflación. Siguiente diapositiva, por favor. Y acá vamos a ver, evidenciar lo que es la comparación entre estos dos, el antes y el después de la dolarización dentro del país. Acá vemos que el PBI comenzó desde el 30, de 3.437 a 5.252 millones, el IPC que estamos comparando con la inflación de 6.48 al 36.85, donde vemos que sí existió no esa drástica elevación de la inflación y por eso señalamos que hay una alta inflación y una pérdida de poder adquisitivo de la moneda. Sin embargo, después de la dolarización, vemos un equivalente entre el PBI y la inflación, por lo que hay un crecimiento sostenido, como también una mayor estabilidad económica del país. Sin embargo, hay que evidenciar de que va a suceder pues la evaluación general, donde evidenciamos que hay una estabilidad de precios, sin embargo, van a persistir los problemas económicos, como en todo país sucede, que es el desempleo, la informalidad, este tipo de factores internos del país también va a influir en la toma de decisiones o también en el contexto social del país. Siguiente diapositiva. Acá vamos a evidenciar lo que está sucediendo dentro del impacto social del contexto salvadoreño, donde, como bien se señaló, la opinión pública buscaba que fue impuesta sin consulta a la ciudadanía, por lo cual ellos aún prefieren o prefirieron desde el inicio que se mantenga el cono salvadoreño, pero ya están teniendo una más estabilidad con el dólar. Sin embargo, también el impacto social, hay un desempeño que no mejoró, que esta información es sacada también por el BCR, donde ese 7% dentro del 2001 al 2004, no hay ese crecimiento tan drástico como se buscaba desde un inicio, ¿no? La inflación, pues eso sí se evidenció que estuvo mucho más controlada a comparación de los años anteriores por las guerras civiles, entre otros. La evaluación por objetivos, se logró estabilidad macroeconómica, sí, pero como se menciona, no se mantiene este tipo de factores internos como el desempleo y entre otros. Y la inclusión financiera, pues es que ellos buscaban de que pueda permitir que el sistema bancario haya un acceso mucho más grande para todos los salvadoreños. Sin embargo, no sucede eso, pero se está buscando que incremente. Va a incrementar actualmente debido por la modernización, más no por la dolarización. Y esas son las conclusiones en el caso de El Salvador. Paso a la señorita Monadora para que continúe con el siguiente caso. Gracias. Gracias, Zulema. El Salvador representa un caso interesante, ya que la dolarización fue más bien preventiva, buscando atraer inversión y fortalecer la estabilidad financiera. Ahora invito a Magno a compartir su análisis del caso de Panamá y una comparación general con los otros países dolarizados. Bien, yo voy a continuar con el caso de Panamá. Bien, primero hay que entender el contexto, ¿no? De por qué la dolarización y cuáles fueron eh, qué consecuencias puede tener. Entonces, podemos empezar diciendo que desde su independencia, ¿no? Panamá adoptó el dólar estadounidense como moneda de curso legal, estableciendo la Balboa en paridad 1 a 1. Balboa era su moneda original, ¿no? Y renunciando a emitir billetes soberanos. Entonces, no posee banco central, por lo que el control monetario depende del uso efectivo de dólares y de una regulación bancaria estricta a cargo de la Superintendencia de Bancos y del Banco Nacional de Panamá, quienes no realizan funciones tradicionales de política monetaria. Este modelo de dolarización plena le permite a Panamá anclar las expectativas de inflación y eliminar el riesgo cambiario al tipo de cambio que renuncia, eh, bueno, al tiempo renuncia, ¿no? Al señoreaje y a herramientas como el ajuste de tipo de interés o regulación de liquidez. La arquitectura financiera resultante está diseñada para operar únicamente dentro del marco del dólar como referencia monetaria, lo cual fortalece la confianza en los flujos comerciales y de capital, aunque también impone una rigidez considerable, ya que el país no puede responder localmente a shocks macroeconómicos mediante el ajuste del tipo de cambio. Y este es un problema ya que, pues, como Panamá sabemos no tiene una independencia de Banco Central, pues, factores externos, ¿no? E internacionales hacen que su dependencia del dólar, pues, pueda también afectarle de forma directa.
Veamos los resultados macroeconómicos y sociales. Bien, la dolarización ha permitido a Panamá mantener una inflación históricamente baja. Por ejemplo, en 2023 cerró en aproximadamente con una inflación del 1,5%, significativamente por debajo de la mayoría de países de América Latina. Tras una contracción del PBI de casi el 6,5% en 2020, esto debido a la pandemia, pues el país experimentó una fuerte recuperación con un crecimiento del 7,5%. Entonces, a aumentar en un 1%, ¿no? En 2023, impulsado por sectores como construcción y la ampliación del canal, puertos y servicios. El desempleo, que había alcanzado un pico del 18,5% en 2020, se redujo al 7,4%, y en agosto de 2023, gracias a un incremento tanto de la participación laboral de la población y a efectos demográficos. Entonces, en cuanto a las finanzas públicas, el déficit fiscal se amplió alrededor del 10% del PBI en 2020, reduciéndose progresivamente hasta estabilizarse cerca del 3% en 2023. No obstante, esta senda fiscal aún genera presiones, y las proyecciones del Fondo Monetario Internacional advierten una moderación del crecimiento hacia un 2,5% en 2024, debido al cierre de la mina de cobre en Panamá y la pérdida de la calificación de grado de inversión. Bien, a continuación vamos a seguir con el capítulo de comparación regional, donde vamos a tener variables que hemos utilizado, como por ejemplo aquí vemos es la inflación, ¿no? La inflación, tanto para Ecuador, Salvador y Panamá, un periodo que hemos utilizado de 1995 hasta el año 2024, siendo representado Ecuador con este gráfico lineal de color azul, y Salvador con un gráfico, bueno, con una proyección lineal de color naranja, y Panamá de color verde. Bien, ¿qué podemos ver de este gráfico? Pues podemos ver que la dolarización ha tenido un impacto significativo en el control de la inflación en Ecuador. Podemos notar que pues, Ecuador tiene índices de índices de inflación muy bajos a partir de a partir de la dolarización que tuvo a partir del año 2000, y aunque con matices derivados de sus contextos históricos y estructuras económicas, Ecuador, antes de adoptar el dólar en el año 2000, enfrentaba una crisis hiperinflacionaria con tasas que superaban el 90%, que es el pico más alto que podemos ver en la gráfica, cercana a 100, ¿no? 90%. Son índices de inflación muy altos, producto de una política monetaria inestable, crisis bancarias recurrentes y la pérdida de confianza en su moneda local. La dolarización logró reducir drásticamente la inflación a niveles de un solo dígito apenas 2 años después, estabilizándose posteriormente entre el 2 y 4%, demostrando ser una solución efectiva para frenar la espiral de precios. Sin embargo, episodios como el alza al 8,4% en 2008, como podemos ver ahí, revelan que si bien la dolarización elimina la inflación generada por devaluaciones, no aísla completamente a la economía de shocks externos, particularmente aquellos vinculados al alza de commodities o crisis globales. Y esto pues podemos ver cómo en el año 2020 también afectó a todo el planeta, y en todos los países tuvieron, eh, bueno, la mayoría de países tuvieron recesión económica, y estos tres países que estamos comparando pues están incluidos también ahí. Bien, por otro lado, El Salvador, por su parte, representaba una inflación moderada pero volátil antes de su dolarización en 2001, bueno, fluctuando entre 4 y 10% anual bajo un sistema de bandas cambiarias. La adopción del dólar permitió una reducción más gradual que en Ecuador, alcanzando un promedio del 1,8% en las décadas posteriores, con una notable disminución en la volatilidad, ¿no? Podemos ver ahí a El Salvador en la gráfica, durante todos estos años, pues presenta una inflación moderada, ¿no? No es tan cambiante como en el caso de Ecuador o en el de Panamá. Y hablando de Panamá, pues podemos ver que con más de un ciclo de dolarización ofrece el caso más estable y consolidado. Su inflación promedio histórica ronda el 1,9%, con contadas excepciones durante shocks globales como la crisis petrolera del 73 o la crisis financiera del 2008, ¿no? Y la madurez de su sistema financiero y su alta integración comercial con Estados Unidos y la disciplina fiscal
han sido factores clave para este desempeño, a diferencia de Ecuador a diferencia de Ecuador, El Salvador y Panamá, que no adoptó la dolarización como respuesta a una crisis, sino como parte de un modelo económico estructural, lo que le ha permitido desarrollar mecanismos más eficientes de absorción de shocks externos. Bien, vamos a ver el siguiente gráfico, también comparativo de los mismos países, pero en este caso vamos a comparar el crecimiento del PBI porcentual anual. Ya. La evolución del PBI muestra que la dolarización no garantiza por sí mismo tener un mayor crecimiento. Por ejemplo, Panamá destaca con un promedio del 5.2% después de la dolarización, respaldado por su sistema financiero desarrollado y políticas fiscales consistentes. Ecuador, pese a estabilizar su economía, mantiene un crecimiento modesto, con alta dependencia de commodities, visible a las caídas durante crisis petroleras. El Salvador, por ejemplo, también representa el desempeño más débil, con un 2.4%, sugiriendo limitaciones estructurales no resueltas por la dolarización. Los tres países muestran sincronización en desaceleraciones durante crisis globales como la del 2008 y 2020, confirmando que la dolarización no aísla de shocks externos. Aquí tenemos un cuadro comparativo también de otra variable que es la de reservas internacionales. Bien, aquí podemos ver que las reservas muestran su rol crítico en economías dolarizadas. Por ejemplo, Ecuador cuadruplicó sus reservas después del año 2000, cuando adoptó la dolarización, con 2.900.000 a 8.400.000 en 2023. Vemos que ahí tiende a aumentar mucho sus reservas internacionales, que son esenciales para mantener liquidez. Por otro lado, Panamá lidera en reservas per cápita con 6.200 millones en 2023, que es coherente con su sistema bancario. Y finalmente, Salvador muestra una mayor volatilidad con caídas durante la crisis del 2018, y el gráfico también confirma que mayores reservas correlacionan con mayor estabilidad macroeconómica en regímenes dolarizados. Veamos el último cuadro, que compara la tasa de desempleo porcentual de la fuerza laboral total. Ya. Podemos ver que la dolarización impactó diferencialmente los mercados laborales. Ecuador logró reducir el desempleo de 8.9% en el año 2000 a 3.8% al año 2019, aunque con retrocesos durante crisis. El Salvador muestra una mejora constante de un 7.3% a 3.9% en 2023, vinculada a remesas. Panamá, por otro lado, mantiene tasas estables cercanas al 6%, excepto en 2020, con un 14.7%, revelando mayor flexibilidad laboral. Y bueno, los datos sugieren que la dolarización favorece la creación de empleo cuando va acompañada de reformas estructurales. Bien, doy paso a la señorita moderadora. Excelente, Magno. Panamá es un caso típico que demuestra que la dolarización puede funcionar en ciertas condiciones históricas muy específicas, aunque con retos distintos. Finalmente, damos paso a Jan, quien se encargará de compartir las conclusiones generales del webinar y las reflexiones finales sobre el uso del dólar como moneda oficial. Adelante, Jan. Gracias, señorita moderadora. Ahora vamos a hablar sobre la discusión. En pocas palabras, los resultados en en palabras. Siguiente diapositiva. Bueno, si bien vimos en todos los casos, la dolarización ayudó a estabilizar variables claves como la inflación y el tipo de cambio. Esto no garantizó por sí solo un desarrollo económico bueno o integral. Por ejemplo, en Ecuador se aplicó esta dolarización como salida a una crisis que hubo. En El Salvador, por otra parte, fueron por reformas estructurales internas. Pero, sin embargo, en estos dos casos vemos como también hay desempleo y pobreza. Entonces, no es muy factible, por así decirlo.
En Panamá, bueno, este es un caso diferente en donde acá vemos como un modelo más, este es un modelo más consolidado y enfocado en banca y comercio. Ha mostrado muy buenos resultados, aunque estos también no se deben por completo a la dolarización. Y bueno, como podemos ver, en todos estos casos se evidencian que perder la soberanía monetaria o, bueno, la dolarización en sí limita al Estado frente a crisis externas, por lo que esta medida debe ser acompañada de políticas estructurales y un buen desarrollo monetario del país. Siguiente, siguiente diapositivo. Bueno. Ahora, bueno, con todo lo que hemos expuesto nosotros, nos hemos hecho dos preguntas bastante importantes. Primero, ¿la dolarización garantiza una estabilidad monetaria? Bueno, en pocas palabras, sí estabiliza precios y controla la inflación a corto plazo. Sin embargo, deja políticas vulnerables y al país con riesgo financiero a largo plazo. Estas reformas estructurales, su efecto es limitado y solo nominal. Y también este requiere un apoyo de políticas fiscales, institucionales y económicas. Y la segunda pregunta que nosotros nos hemos hecho ¿es viable replicarla en otros países? Si bien hubo una solución en estos tres países donde se vio un desarrollo, esto no es una solución universal ni automática, también porque requiere un contexto macroeconómico sólido en instituciones legales y fuertes más que nada. Y sin condiciones adecuadas puede generar más riesgos que beneficios. Ahora vamos a ir con las conclusiones. Siguiente diapositivo. Bueno, vamos a ver con el capítulo de las conclusiones y recomendaciones. Siguiente. Bueno, vamos con las conclusiones. La primera sería, la dolarización contribuye a estabilizar la economía en términos de inflación y tipo de cambio. Su efectividad está condicionada por la fortaleza institucional y el manejo fiscal del país. Generalmente todo esto se trata de su estabilidad monetaria. Y sin embargo, esta no garantiza por sí solo mejoras sociales ni crecimiento económico sostenido. Y esta representa una pérdida total de autonomía, ya que estos países que se dolarizan estarían bajo el tipo de cambio estadounidense, la cual si hay una eh, baja en baja tipo de cambio, este podría afectar al país que está haciendo esta dolarización. Y en la práctica su impacto depende más del modelo económico general que de la dolarización en sí. Y ahora vamos con las recomendaciones. Siguiente diapositiva. Bueno, primero que nada, es asegurar primero la existencia de instituciones sólidas y su responsabilidad fiscal. Dos, no asumir que la dolarización resolverá todos los problemas económicos. El país también tiene que poner de su parte para su estabilidad monetaria. Realizar un proceso transparente que incluye estudios técnicos y participación ciudadana y mejorar la gestión de ingresos fiscales y crear fondos de emergencia, sea antes, en crisis externas. Después sería promover la inclusión financiera y ampliar el acceso al crédito formal y apostar por la innovación y diversificación económica para reducir la dependencia del dólar en estos países y sobre todo en estos tres casos que hemos visto. Muchas gracias. Le doy pase a la señorita moderadora. Muchas gracias, Jan. Estas conclusiones nos invitan a reflexionar sobre la dolarización como una decisión que no debe tomarse a la ligera, ya que implica costos importantes en materia de soberanía económica. Con esto damos por finalizado el webinar. Agradezco a cada uno de los expositores por su valioso aporte y a todos los asistentes por acompañarnos. Esperemos que este espacio haya sido enriquecedor y que sigamos analizando juntos los desafíos económicos de nuestra región. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.